Hola a todos, buenas noches. Hoy nos encontramos en el directo 6.2 del Opinólogo. Vamos a tener unos invitados muy especiales, se llaman La Juventud. Han pasado por aquí, por la propia oficina de Usa la Palabra, hasta tuvimos la oportunidad de tener un concierto suyo. Y bueno, les sigo constantemente. Ya os adelanto que tienen concierto este mismo viernes y supongo que hoy nuestro invitado, bueno, Javier Omonti, le vamos a llamar durante la entrevista, nos va a ayudar a conocer más en profundidad un grupo que seguro que os va a sorprender. Antes de que le demos entrada a pues, una de las almas de ese quinteto, vamos a intentar definir brevemente qué es la juventud. Digamos que es nostalgia del pop y un futuro agridulce, ese mix en cada uno de sus acordes. Tenemos que añadir que es un quinteto puramente madrileño con dos álbumes a sus espaldas y que tiene un directo potente y lleno de energía. Algo que muchas veces, pues cuando vas a un concierto suyo entre semana o un jueves, por ejemplo, aunque este caso será este viernes, ya os lo adelanto, la verdad que te da la semana. O sea, no solo te da ese jueves o te da esa fecha a lo mejor que podría parecer pues la mejor excusa para no acudir a un concierto, pues la verdad que te dan un chute de energía que te acompaña hasta el domingo. Y por último, están siempre centrados en un factor que a mí me llamó muchísimo la atención cuando definieron qué era la juventud, que dijeron que estaban centrados en los sentimientos desde la adolescencia hasta la adultez. Vamos a ver en qué punto se encuentran de esa evolución. Así que vamos, sin más dilación, vamos a arrancar ya con la entrevista y vamos a dar entrada a la... ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, jefe? Pues muy bien, es decir, encantado de tenerte hoy aquí. Nada, el placer es mío, de verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo y por la invitación a tu canal. Y además, bueno, ya sabes que te Bueno, admiramos pues con el trabajo que realizas. Bueno, pues lo primero de todo, que sepáis que estabais en la lista. Hemos tenido que mover las fechas para ver cómo lo hacíamos, pero al final lo hemos conseguido. Así que nada, hoy vamos a tener la oportunidad de conocer un grupo muy especial. Y la verdad que, bueno, ya os digo que os veré el viernes. Hablaremos luego de esa fecha y de a lo mejor futuros proyectos que tengáis por delante. Pero bueno, vamos a conoceros un poco más. Vamos a profundizar sobre qué es la Juventud Divino Tesoro y sobre todo, pues, vamos a hablar, vamos a hacer un poco de recorrido de cómo ha sido vuestra historia hasta el momento. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Cómo se os ocurre montar una banda? Pues es verdad que se nos ocurrió porque siempre hemos estado ligados a la música de algún modo u otro, ya sea tocando, pinchando, escuchando, yendo, siendo fans, yendo a miles de conciertos. Entonces realmente obedeció a que todos los integrantes siempre habíamos sido músicos y hemos tocado en otras agrupaciones desde jóvenes. Y al final, bueno, sobre todo terminando la universidad nos surgió esa necesidad de compartir, sobre todo, bueno, canciones que teníamos en un cajón y poder mostrarlas al público y tocar en directo. Entonces fue realmente una necesidad y un placer poder compartirlas con el público y defenderlas en directo. Pero vamos, desde sobre todo eso, terminando la universidad es como ahora o nunca. Entonces, y ahí estamos, que ya han pasado unos cuantos años desde que terminamos la universidad, todos nos conocemos de ahí, de la universidad, de compartir mucho tiempo juntos, incluso ya habíamos tocado en ese periplo, bueno, ya sea la residencia de estudiantes y, vamos, algunos de los integrantes habíamos ya tocado juntos, pero nada, poca cosa realmente, hasta ya de verdad constituir una cosa como una banda y tomárselo pues más en serio y grabar y tocar. Interesante porque me voy a quedar con un concepto, lo del cajón con las canciones, porque luego te voy a Ujú. preguntar sobre ello y se me ha ocurrido una pregunta mientras te escuchaba. Vale, voy a hacerte una pregunta incómoda. Me gustaría ir como saltando preguntas, pero vamos a intentar seguir como un storytelling, pero vale, sois cinco personas, vamos a Sí. decir que cinco jugadores diferentes, aunque tenéis ese punto en común que es la juventud de Vino Tesoro. ¿Cómo se gestionan? Voy a decir los egos, ¿vale? Pero un poquito las personalidades dentro de un grupo.
Ujú. ¿Cómo funciona eso? Porque siempre es una cuestión que llama mucho la atención y que la historia de muchos grupos se ha convertido a lo mejor en el peor diablo. Entonces, cuéntanos un poco cómo funciona todo eso, Monty. Bueno, es verdad que obviamente los egos, sobre todo, yo creo que ocurren cuando tienes un proyecto de mucho éxito y sobre todo, bueno, son grandes agrupaciones o artistas de mucho renombre. Yo creo que ahí a lo mejor pueden intervenir más, pero realmente nosotros lo hacemos por ocio, por hobby. Entonces, yo creo que sería una tontería tener siquiera ego en algo que realmente lo haces por pura diversión. Sí que puede a lo mejor entrar en un momento dado el tema del ego cuando te adentras en el terreno de la composición, que es posiblemente el momento como más, es un momento muy creativo, muy que nace con una esencia muy pura y es verdad que justamente en nuestro caso el compositor de todas las canciones, aunque en alguna hayamos añadido algunas cosas el resto de los miembros, pero el compositor principal, que es el cantante, es el que trae las canciones muy desarrolladas o con una letra, una melodía, una estructura ya avanzadas. Y entonces es verdad que a lo mejor eso puede ser un momento un poco más de debate y en el que puede intervenir, pues a lo mejor más terrenos de discusión a nivel creativo. Pero el resto al final siempre estamos condenados a un entendimiento porque al final somos amigos ante todo y por eso al final dedicamos el poco tiempo que tenemos realmente que nos deja nuestro trabajo a dedicárselo a la banda. Y entonces yo creo sinceramente que no hay egos y si los hubiese serían aplacados rápidamente porque no tienen cabida en un proyecto que realmente es nuestro tiempo libre y lo hacemos por diversión. Lo hacéis por diversión. Es verdad que supongo que tenéis una adrenalina increíble y de esa sensación espectacular, pues hacer un concierto y ver cómo conectas con la Mm, audiencia. Pero también, mira, ayer tuvimos de invitado a Sebas Mata, nos habló mucho de la industria musical y te voy a mm, picar en algunos momentos sobre ese factor porque es algo como que ha generado mucho interés. Yo te he enviado parte de las preguntas que recibimos, fue una barbaridad de preguntas, pero algunas cayeron sobre la industria musical. Yo sí, interpreto que claro. esas preguntas vienen formuladas por gente que se va a dedicar en un futuro a la música o quiere intentarlo. Entonces, bueno, en primer lugar, me gustaría que me dieses un poco, puede ser tu opinión personal o más la opinión del grupo, antes de indagar más sobre ello. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la industria musical? ¿Cómo funciona? ¿Cuál sería un poco tu opinión general de la misma? Claro, es una pregunta muy amplia, ¿eh? Y podríamos dedicar toda la entrevista a esto. Porque es una industria de entretenimiento y de ocio en el que intervienen muchísimos artistas de todo tipo, edades, géneros. Es un mercado muy salvaje, en mi opinión, muy vocacional y en el que es muy difícil prosperar, en mi opinión. Yo creo que es muy difícil, es algo que todos los artistas, o yo quiero pensar que casi todos los artistas lo son porque tienen una necesidad de expresarse. Y, y eso es muy difícil porque estás dando un pedazo de ti, un pedazo de tu alma, realmente te desnudas en tus canciones y cuando las defiendes en directo ante un público en un mercado que está saturado de artistas, en el que hay muchísima demanda, pero también hay una oferta tremenda. Sobre todo, especialmente, por ejemplo, en Madrid, que es donde vivo yo, donde se aloja la banda, en el que la oferta cultural es enorme y es imposible de satisfacer a todo el mundo. Hay muchísimas salas, es una industria también en gran medida precaria. Es muy difícil vivir de ello, sobre todo como artista. Luego hay muchos empleos derivados en los que sí que puedes tener bueno, un empleo o puedes dedicarte a ello y desarrollarte como profesional. Pero es verdad que siendo artista en estos momentos es muy complicado. Yo sí que siento que hay un crecimiento enorme. Lo que indican los datos es que ahora mismo en un solo día en el mundo ya salen más canciones, se lanzan más canciones a las plataformas digitales, más que en cualquier año de los años 80. Y esos son datos que están ahí. Y, y eso sin duda hace que sea muy difícil encontrar un hueco, pero bueno, al final yo creo que lo importante es, sobre todo, que ser genuino y ser original y defender tus canciones con tu alma, que al final es lo que nosotros intentamos llevar un poco al directo, que la gente pueda percibir eso,
Al final nosotros estamos dejándonos el corazón en cada canción y en nuestros directos. Y realmente yo creo que eso se siente. Y se siente, y yo también lo siento en artistas a los que voy a ver en directo que realmente te emocionan porque saben que te están dejando todo ahí. Entonces, en definitiva, Manu, para Ujú, simplemente cerrar un poco la pregunta de industria, que igualmente puedes preguntarme lo que desees, ujú. pero es un mercado saturado, muy difícil de prosperar y es precario, y en el que hay mucha pasión y muchos sueños por cumplir, que muchas veces es difícil llevarlos a cabo, pero así yo creo que ha sido siempre y ahora mismo es más fácil que nunca coger una guitarra, coger un ordenador, coger un piano y tocar y mostrar tus canciones al público y eso yo creo que también es muy bonito. Te comentaba la parte de la industria musical porque luego vamos a pivotar sobre las plataformas, que también lo has citado, y las redes sociales, porque a día de hoy, aunque parecerá una locura, por eso te preguntaba la cuestión de la industria musical, Mm. yo no soy un ignorante de la música, ¿vale? Pero me encanta la música, pero soy un ignorante, me refiero a que no conozco técnicamente un montón de cosas. Y algo que me llama mucho la atención, me está pasando ahora con una canción que ha sacado Bruno Mars, con un artista creo que es de origen coreano, que se están convirtiendo en una especie como de baile viral. Ujú. He llegado a escuchar de grandes artistas que han dicho que al final ahora la música se está diseñando mucho para las redes sociales, no para el público Mm. de per se, sino que tienen pues a lo mejor un tipo de estrofa determinada para una red social, que se hacen estribillos que puedan luego convertirse en algo viral y no sé si esto está manipulando la música. Entonces, claro, aquí viene mi pregunta, ¿no? Desde que han llegado las redes sociales, tú lo mismo que has dicho, pues ahora hacemos una canción en un día, lo que sería en un año o más, en los años 80, ¿no? Mm. Si también las redes sociales se han convertido en un jugador principal a la hora de poder crecer en la industria musical. Sí, es un agente vital y que lo niegue miente. Es evidente que las redes juegan un papel primordial. Sí, es interesante lo que comentas, lo de que se hacen canciones para viralizarse, en las que yo creo que hay muchas canciones que lo tienen Ujú, y que se juega un poco a eso, pero al final yo también creo que lo que realmente triunfan son las canciones, canciones de verdad, como canciones que tengan algo que emocione al final al público o que te haga bailar o que te haga sentir algo. Y eso existe desde los años 50, 60. Nos podríamos remontar más y hablar de la historia de la música, pero siempre ha existido como música a lo mejor con una pretensión mucho más comercial y luego música hecha con una pretensión sin ningún tipo de pretensión comercial, sino más simplemente por medida de expresión artística. Y sigue habiendo eso. En 2024, ya en 2025 que lo arrancamos, hay música que tiene una pretensión más comercial, ujú. de diferente uso, pero también hay una infinidad de artistas haciendo música como lo que se puede decir que es como música pura y dura, ¿no? Podríamos decirlo así, sin que tenga eso de voy a hacer esta estrofa súper pegadiza para que en TikTok se pegue y entonces al final la mayoría de artistas que tienen un pico de relevancia o que tienen un aumento desproporcionado de escuchas por una viralidad, muchas veces no aguantan en el tiempo porque deben de tener unos cimientos muy sólidos para que el proyecto se mantenga. Y eso para mí es lo realmente importante. Los artistas que yo creo que de verdad perduran son los que saben construir una carrera con grandes canciones, con un gran directo, con una buena imagen, con una buena actitud en redes sociales también, por supuesto. Pero al final sois muchas cosas que tienes que tener trabajadas para poder mantenerte a largo plazo. Y por supuesto, yo soy el primero que escucha música en TikTok, el primero que se le pegan canciones pegadizas y que luego las escucho, pero yo creo que hay también música para todo tipo y para cualquier momento. Ahora pasamos de las redes sociales a las plataformas Mm. y también como Mm. estamos dentro de la industria y ya se han convertido como en jugadores principales, hay multitud de plataformas, ¿no? Resaltaríamos Spotify, pero puede ser que nos encontrásemos con diversas opciones. Eh, Según vuestra experiencia, ¿qué plataforma ha funcionado mejor o os habéis visto más reforzados o más cómodos con ella o que os representa mejor o que ha tenido más introducción, más permeabilidad vuestra música respecto a otras? Por si alguna banda que siga vuestra línea se encuentra con la entrevista. Mm. Es indudable
predominio que tiene Spotify ahora mismo en plataformas, bueno, pues es claro, ¿no? No tengo los datos como a mano, pero está claro y tú mismo lo puedes comprobar con tus amigas, con compañeros, cuál es la plataforma de streaming que más se escucha. Y bueno, es verdad que se puede alternar entre YouTube, por ejemplo, ¿no? Que también es muy utilizada, Spotify y, por supuesto, otras plataformas tipo Apple Music o Amazon Tidal. Nosotros hemos encontrado sobre todo más facilidad por Spotify. Al final, las plataformas funcionan así. Si la mayor parte de tu público utiliza una plataforma, encontrarás mejores réditos o mejores resultados en la plataforma que más gente utilice. Aunque realmente he utilizado todas en diferentes momentos y todas más o menos tienen las mismas características. Hay algunas que creo que tienen algunas ventajas a ciencia cierta, como Tidal, por ejemplo, que tiene una mejor calidad de sonido. Algunas a lo mejor pueden tener una mejor organización de bibliotecas o de playlists, pero yo también, por ejemplo, a veces utilizo muchas otras páginas para escuchar música, como puede ser SoundCloud o Bandcamp, pero Ujú. vamos, voy alternando, ¿eh? Es verdad que utilizo mucho Spotify, con diferencia, la que más, pero también voy alternando, depende del tipo de música que quiera escuchar. Al final, yo escucho mucha música de todo tipo y hay música que no está en Spotify también. Entonces necesito buscar otras plataformas. Y es verdad que a lo mejor yo no soy el mejor caso porque, ya te digo, escucho mucha música y también trabajo de ello. Entonces, como que realmente le dedico mucho tiempo. Pero es verdad que ahora mismo las plataformas de streaming son, vamos, un agente vital. Y yo creo que se ha quedado para el futuro. Seguramente cambiarán, mutarán, pero están para quedarse. Bien, hemos hablado de las redes sociales, hemos hablado de las plataformas. Justo Spotify anunció hace poco que para el 25 su mega hit va a ser la parte de los videoclips y demás. Mm, Hace muy poquito estrenasteis Dime como videoclip. mm, mm. Una maravilla, muy recomendable. Cualquier persona que pase por aquí, por favor, que lo vea ya. ¿Cómo, cómo se construye un videoclip? Es decir, cómo la juventud diseña el videoclip, cómo lo piensa, cómo es ese proceso, porque me parece que es una maravilla el videoclip. Tiene hasta algunos guiños a otros videoclips que he visto, pero clásicos e históricos. No voy a dar más pistas, pero me pareció alucinante. Bueno, dime, ¿cómo se monta todo esto? ¿Cómo se hace un videoclip? ¿Qué es lo cuál es el proceso? Cuéntanoslo, please. Pues es verdad que yo como no tengo ni idea de vídeo, para mí sigue siendo algo realmente mágico, a la vez que seguramente alguien de vídeo, por ejemplo, que no haya podido estar en una grabación de música, por ejemplo, de una canción, pues le parecerá mucho más difícil. Entonces, para mí sigue siendo un acto y una empresa heroica, lo de conseguir hacer un videoclip. En este caso, bueno, contamos con un equipo increíble que nos acompañó, sinceramente, ahí están en los créditos, tanto el actor y la actriz que participan en el vídeo, que vamos, les mando un saludo enorme desde aquí, como también el equipo de vídeo que, joder, ya han trabajado un montón de veces con nosotros y agradecer siempre a todo el mundo que nos ha apoyado en todos los vídeos. Al final nace bueno, con la misma canción se puede elaborar un tratamiento de vídeo, una escaleta, un concepto, unas escenas, planos que se pueden atender. Y en este caso, bueno, fue una idea que salió de Guillermo Ruiz, que es, bueno, un amigo nuestro que ya ha trabajado con nosotros un montón de vídeos y la verdad que siempre hace un trabajo increíble y sensacional. Y bueno, él tenía ahí también una idea que es la que se pudo llevar a cabo y y el que montó pues un rodaje de un día y vamos súper contentos con el resultado, muy contentos también con la canción y cómo el vídeo también realza bueno, el tema. Pero vamos, a mí siempre me ha parecido algo, una locura, porque entran en juego un montón de factores, de dirección de arte, a nivel técnico, figurantes, en este caso que contamos con dos actores, es algo, a mí me parece una locura, sinceramente. Ok, vayamos un poco a vuestro recorrido, experiencia. Queremos conocer un poco más ya dentro de la juventud, porque hemos estado ahí tocando pues, palos un poco como satélite, pero la entrevista la protagoniza la juventud Divino Tesoro, no la protagoniza no sé, una compañía, ¿no? Que se dedique Mm. a la música. Quiero saber trucos, quiero saber cómo lo hacéis, porque yo es una de las cosas que admiro de los músicos. Lo puedes ver en
jazz, a lo mejor cuando improvisan y demás, pero en vuestro caso tenéis como un sentido especial, arácnido, por decir algo, de que notáis cuando algo falla, pero en micronésimas de segundo ya lo tenéis y acto seguido no sé qué magia generáis, que aunque la audiencia no lo note, recolocáis las piezas y funciona. Luego se ven rostros como de menuda salvada acabamos de hacer, pero esto, si no estás constantemente fijándote en los rostros, dices, perfecto, como siempre. Bien, ¿cómo funcionáis cuando algo se altera? ¿Cuáles los consejos que tú darías como músico y Mm, cómo lo hace la juventud? Es una pregunta súper interesante, Manu, la verdad. Porque además es algo que a mí yo siempre me ha cautivado mucho, que es el terreno de la performance. Y eso yo creo que se puede extrapolar a otros terrenos artísticos. Me imagino, yo no tengo ni idea, pero me imagino que debe de ser algo parecido en el teatro, por ejemplo, que Uh -huh. estás igualmente en un escenario. Y ya no hablamos de otros géneros en los que, como citabas, como el jazz, que tienen un componente de improvisación y de conexión entre los músicos súper fuerte, en el que tú tienes como un esquema de una casa, por ejemplo. Tienes los cimientos, tienes el tejado, tienes el suelo, tienes divididas las habitaciones, pero tú llenas esa casa con todo. Eso es un poco cómo funciona el jazz. Entonces ahí sí que interviene muchísimo más la creatividad de cada músico que está pintando cada casa, cada piso dentro de un esquema. Entonces, nosotros a una escala muchísimo más pequeña también operamos a ese nivel, en cuanto a que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a tocar una canción X, nosotros tenemos en la cabeza la estructura de la canción, en la que puede tener una intro, por ejemplo, que tiene 8 compases, una primera estrofa que tiene 12 compases, luego un estribillo, luego un puente. Entonces, tú en tu cabeza tienes estructurado toda esa parte, todos los músicos deben de remar en esa dirección y ejecutar lo que tienes que hacer con cada instrumento. Entonces, claro, obviamente a base del estudio, el ensayo y, y, y luego, por supuesto, la práctica en directo, también vas ganando algunos automatismos y, y detalles que puedes captar. Por ejemplo, yo que toco el bajo, detecto rápidamente cuando Álvaro, que es el batería, eh, nos indica que debemos de frenar o debemos acelerar el ritmo por a lo mejor unos golpes que está dando en la caja o que está dando en el plato, que nos está dando como indicaciones que a lo mejor desde fuera no parecen tan evidentes, pero tú ya estás acostumbrado a escuchar, por ejemplo, como el batería sale de cuando termina el compás y hace como ciertas figuras rítmicas y estás atento a ello. O por ejemplo, si estás tocando a lo mejor un compás en que está en sol, por ejemplo, y estamos todos tocando en sol y de repente hay un momento en el que la armonía se rompe porque, por ejemplo, el teclado, por ejemplo, se ha equivocado en una nota. Todos lo percibimos, pero tienes que seguir tu camino también, porque tú no puedes de repente intentar salirte por la tangente y tocar otra nota para intentar como acomodarla. Si eres un genio, a lo mejor sí. O si todos a la vez tienen un... Pero es una cosa como muy difícil. Es simplemente el hecho de seguir para adelante, intentar acomodarlo a la mejor manera y que todo vaya fluyendo. Cuando se nota muchísimo cuando una banda está bien empastada y hay un ensayo fuerte previo en el que todo fluye como muy rápido. Incluso los errores son o imperceptibles o incluso hasta buenos, porque está todo súper bien mezclado y son hasta pequeños, como decía a veces una frase de estas famosa que lo decía Bob Ross, ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero que un error es como una alegre equivocación, o sea, una alegre coincidencia, algo así. Bueno, es que ahí está, creo que uno de los factores que a veces no se llegan a valorar y que seguro que habrá músicos que seguirán hablando de anécdotas, de cómo han remontado a lo Sí. mejor en un concierto determinado y no lo olvidan nunca Mm, y fue pues probablemente uno de los mayores hitos en ese concierto, ¿no? sí, sí. Hablemos de conciertos, Monty. Cuéntame cuál es el concierto de la juventud hasta la fecha Mm. que para ti te haya marcado un antes y un después. No sé si porque sea algo más personal tuyo emocional o porque era una fecha determinada, pero que tú digas, tú de ahí salí en un clímax casi inalcanzable. Hay varios en los que he sentido eso, la verdad.
Con, con la juventud, recuerdo, por ejemplo, sí que un bolo antes de prepandemia. Bueno, de hecho, nuestro primer bolo como grupo, como la juventud, fue un 29 de febrero, si no recuerdo mal, de 2020, es decir, como 2 semanas antes de pandemia, exactamente. Ujú. Ese fue un concierto increíble. Además vino mi madre, bueno, vinieron nuestros padres y el concierto fue algo increíble. Fue en la Sala Siroco y bueno, hubo una energía increíble. Luego habría que ver a lo mejor cómo tocamos, aunque hay algunos vídeos en YouTube que yo me los he vuelto a ver. Y es verdad que se respiraba una magia increíble. Estrenamos nuestro primer disco y bueno, fue algo inolvidable, sinceramente. Además, por todo lo que eso significó, ¿no? Que luego 2 semanas pues estuvimos en, en casa. Recuerdo también con muy buen recuerdo un concierto que dimos el año pasado en la Sala Sol. Súper especial para nosotros, porque es una sala mítica, histórica, más de 40 años en Madrid, pues ofreciendo los mejores conciertos a las mejores bandas. Yo he ido muchísimas veces como público. Y ese concierto para nosotros fue algo maravilloso. También el año pasado, de hecho, volvimos a tocar en la Sala Sol en octubre, teloneando a Lisa Simpson. Y aunque fue un concierto como más corto, también fue una maravilla. Aunque el mejor concierto siempre es el siguiente, porque siempre queremos mostrar algo nuevo, nuevas canciones. Ahora justo que hemos estrenado un EP, está hoy mismo. Y, y siempre deseando volver a subirnos encima de un escenario es una sensación increíble e inolvidable. Yo es algo, vamos, yo es algo que sinceramente no tengo palabras. Y siempre estoy esperando y estoy deseando también, bueno, el próximo concierto, como has dicho antes, de este viernes en el sótano. Bueno, que nadie se olvide, ¿eh? Este viernes en el sótano. Mirad las redes sociales de la Juventud Divino Tesoro y ahí ya tenéis el link para las entradas. Luego te lo pido cuando acabe la entrevista para que yo también lo suba con mi perfil y a ver si pues ya que explote el sótano, ¿ok? Entonces, Claro. claro, aquí viene un punto. Tú me has dicho una serie de conciertos, una serie de momentos determinados. ¿Os definís como un pop del pasado y un futuro agridulce? Yo cuando lo leí la primera vez, no sabía si me, si me estabas haciendo una broma o no, pero dije, bueno, es verdad que es una gran definición. Claro, ¿qué músicos, qué grupos influyen a la juventud para autodefiniros como un pop del pasado y un futuro agridulce? Porque la verdad que es casi un claim publicitario, entonces me llamó Mm, la atención. mm. Sí, es verdad, yo creo que a alguien se le ocurrió y lo citamos siempre porque creo que nos define bastante bien. En cuanto a pop del pasado, es verdad porque siempre tenemos una mirada nostálgica hacia el pasado, ya sea la música o hacia otro pasado que creemos que es mejor, aunque realmente no es que sea necesariamente así, ni mucho menos. Es verdad que tenemos una influencia fuerte de muchas bandas y muchos artistas que nos han gustado y hemos referenciado en muchas de nuestras canciones, que son del pasado, de todas las décadas realmente, desde los 60, 70, 80, 90. Eh, entonces yo creo que siempre tenemos ahí como una mirada al pasado, ya sea musical, pero también en la propia temática de nuestras canciones, en las que Ujú. se mira eso simplemente como a un pasado o a una relación, a una sensación que se tenía en otro momento. Y lo del futuro agridulce es verdad, pero el futuro es agridulce porque así es la vida también. Tiene sus altos y sus bajos y sus momentos para todo. Y precisamente es tan maravilloso por eso. Porque si no hubiese momentos bajos, los momentos altos no se disfrutarían tanto. Y esa es la clave de la vida. Simplemente intentar surfearla de la mejor manera posible, disfrutar de todas esas olas y a lo que venga es fácil decirlo. Luego otra cosa es ejecutarlo, obviamente. Pero, pero intentamos también nosotros como tener, yo creo que en nuestras canciones se nota eso, que hay también pues un pozo de, bueno, antes tampoco estaba bien, pero a lo mejor Ujú. tampoco estaba bien y lo del futuro pues ya veremos qué tal. Simplemente iremos construyendo y descubriendo nuevas historias y creando nuevas emociones con las cosas que vayamos viviendo. Hablando de emociones, al principio de la entrevista llevábamos nada, 2, 3 minutos. Ahora sí que te repesco el concepto.
el cajón de esas líricas, de esas canciones que habéis dejado por Mm, ahí. Eh, vale, es una pregunta, pero no te dije decirme ni cifras ni nada, ni tampoco me desveles qué hay dentro de ese cajón, ¿no? Pero mm, quedan muchas canciones y luego lo segundo, y no menos importante, eh, exactamente para qué sirve ese cajón, porque lo escucho de muchos músicos, a veces parece como una balada triste de trompeta, porque son como pequeños hitos artísticos o emocionales que se quedaron aparcados. A veces hay gente que pensaría que son un poco como la Divina Comedia en Dante Alighieri, ¿no? Va dando vueltas por el infierno, pero parece ser que nunca alcanzarán la bandera. Vale, ¿cómo funciona eso en un grupo? Tú que trabajas con ello, que eres artista, supongo que le dais vueltas a temas que a lo mejor hace 2 años montasteis y ahí se han quedado. ¿Cómo funciona? Es decir, intenta desvelarlo de una vez por todas el truco, como mago que eres de la música. ¿Cómo funciona eso del cajón de las canciones que se quedan ahí, ¿no? En ese momento atemporal? Contanos. claro, por supuesto, si hay algo que se me olvida, por supuesto, interrúmpeme, o recondúceme. Uh Lo -huh. del cajón es verdad que es algo mágico y quien tenga un proyecto artístico sabe a lo que se refiere cuando simplemente en el momento de la creación o muchas canciones que se van creando, simplemente tienes perfiladas o tienes una estrofa o un estribillo, que puede funcionar muy bien, pero una cosa es tener una idea de una canción en mente y otra cosa es conseguir ejecutarla correctamente. Además, en nuestro caso, que es una banda, ejecutarla con el resto de miembros de la banda y que funcione. Otra cosa además es que luego se pueda grabar y que luego se pueda lanzar. En nuestro caso tenemos un montón de canciones y podríamos ir casi ejemplo a ejemplo con canciones que han sido compuestas en 2019, que han sido grabadas en 2022 y lanzadas hoy. En el EP que hemos lanzado hay alguna canción que lleva un recorrido larguísimo. Incluso algunas canciones que hemos estado tocando en bastantes conciertos sin haberlas sacado. Entonces, simplemente estás esperando a veces el momento para volver a sumergirte en la canción y poder ver si le puedes dar un nuevo acomodo, si puedes encontrarle una nueva parte que funcione. Yo soy especialmente pesado con el tema de las canciones que están en el cajón, porque hay canciones que que no se te olviden, que las tienes en la cabeza y recuerdas qué buen estribillo era ese o qué buena vibra tenía esta canción. Pero claro, como comentaba antes, es difícil cuando luego a lo mejor una canción que puede funcionar muy bien en una nota de audio del móvil y luego cuando la llevas al local de ensayo, cuando tienes una banda y hay piezas que no encajan, hay instrumentos que a lo mejor no están tan bien empastados o una estructura que a lo mejor se tiene que revisar demasiado. Entonces, yo entiendo a todos esos artistas que tengan canciones ahí en el cajón y que quieran sacarlas, pero claro, luego los tiempos de la industria, los tiempos de lanzamientos, el simple, el simple momento musical en el que estás viviendo, porque a lo mejor hoy en 2024 has hecho una balada súper triste por el momento en el que estás y que obedece a este momento actual, pero luego en el momento de sacarlo a mitad de 2025 a lo mejor ya ves que no tiene sentido, por muy buena canción que sea, porque tú no sientes que estás allí y se queda aparcada. ¿Y cuántas canciones a lo largo de la historia se han quedado ahí esperando un sitio por miles de razones, que pueden ser, ya te digo, artísticas, personales o incluso también por parte bueno, de cualquier agente o un manager o una discográfica? Hay muchísimos ejemplos que están ahí, aunque bueno, luego para eso están las reediciones y las cuando se sacan discos con canciones extra que a lo mejor nunca salieron. Sí, me estás generando más misterio que resolver la pregunta, ¿eh? Porque la verdad que ha quedado como que hay un disco que nunca sé, es decir, como hay un disco con una serie de canciones que no vamos a escuchar aún, pero que se han quedado ahí, ¿no? Entonces, la verdad que es algo muy Mm, particular porque en el mundo de... Mira, hemos hecho una pregunta además, ¿eh? Así que te la voy a lanzar ahora. Pero es curioso, ¿no? En el mundo de la música, como además interpreto que cada ensayo puede ser una fantasía diferente, que a veces mm, pensamos, ah, no, 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 el ensayo es llegar y tocas cuatro cosas. Pues no, 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 un ensayo tiene también un proceso de creatividad, un proceso de debate, un proceso de volver a jugar, de que a lo mejor estabais utilizando unos acordes y de repente decís, voy a probar esto y cambia todo. Supongo que también influirá en la batería, también influirá pues bajo, guitarra o hasta a lo mejor en alguna parte de la estrofa.
Voy a por la pregunta que acabamos de recibir, porque va para ti. Dice, ¿cómo es el proceso para lograr sacar, hacer o publicar una canción? ¿Cómo, inténtalo como hacer como un esquema? Tienes que Ujú. decirlo en varios steps. ¿Qué se te ocurriría, Monty, como respuesta a esa pregunta? Sí, claro, o sea, es verdad que dentro de todo el proceso, en cada estadio, eh, hay muchísimos detalles en los que te puedes inmiscuir y empezar ahí a hablar. Eso ya te digo, una entrevista entera solo en cada proceso. Pero por definirlo muy rápidamente, el proceso es primero la composición, luego simplemente arreglar la canción para que se quede como con una estructura clara, luego la grabación como tal de todos los instrumentos, de la voz, para que la canción se quede con todas las pistas, por decirlo así, con todos los elementos que tiene la canción. Luego hay un proceso técnico, también creativo, que es el de la mezcla, que es que todos los elementos de la canción estén bien equilibrados y balanceados para que cuando tú la escuches, pues la voz esté, por ejemplo, clara y que se entienda bien, que la guitarra tenga su protagonismo, que la batería tenga también su protagonismo. Proceso técnico en el que intervienen, ya te digo, tema de frecuencias, de equilibrio, de balanceo. Luego el último proceso técnico, que es el de mastering, que es simplemente acomodar la canción, dicho muy a grosso modo, acomodar la canción para que en cualquier dispositivo que la escuches bien y a buen volumen. Y luego en la distribución de la canción, ya sea plataformas digitales, que es enviarla a través de una distribuidora que te coloca la canción en las plataformas digitales, o también puede ser una distribución física, como puede ser hacer CDs o hacer vinilos o un casete con la canción para que tú la puedas reproducir en tu dispositivo electrónico. Ujú. Eso es como el proceso. Composición, grabación, mezcla y mastering y posterior distribución a ya sea digital o física. Y luego, por supuesto, hay una parte de promoción, grabar un videoclip, por ejemplo, si lo quieres grabar, hacer una portada, a tener un arte, un diseño gráfico. Hay muchos detalles también ahí en medio del proceso, ya te digo que es largo y con muchos elementos. Pero a grosso modo, te diría que es eso. Ahora te voy a hacer una pregunta un poco más personal. Va dirigida a ti. Si hemos hablado mucho de la juventud, ahora ya te disparo a ti directamente. Un concierto en tu vida que ya has acudido como espectador, te va a pedir, si puede ser uno perfecto, como máximo tres, ¿vale? Pero que Mm. te hayan marcado la vida, que hayas dicho, mira, es que no lo olvidaré jamás. Son muchísimos, la verdad, Manu, porque voy a muchos conciertos cada año, un montón de conciertos realmente. Entonces, es difícil valorar. Hay muchos que recuerdo festivales, por ejemplo. Recuerdo muy bien algún concierto, un concierto que vi de un grupo que se llama Bad Bad Not Good, que los vi en Portugal, es un grupo de jazz. También recuerdo, por ejemplo, un concierto que vi de jazz también con 15 años que me marcó claramente, lo recuerdo perfectamente, en Albacete. Ese concierto yo creo que fue el primero que más me marcó. También recuerdo el primer concierto grande que vi en un estadio, que fue de AC/DC, como también cuando vi a Roger Waters en su directo de The Wall, todos estos de adolescente. Y luego de mayor he visto sesiones de electrónica muy buenas, la verdad, muy grandes. Por ejemplo, recuerdo una de Jamie XX con bastante cariño. Y, por ejemplo, por citar alguno reciente que haya visto, me gusta mucho Samurai, una artista madrileña. También me parece súper emocionante y con un grandísimo directo. Este año también vi a Banda Los Chinos. Es una banda que me encanta y realmente es algo, bueno, es para mí inolvidable. Recuerdo también muchos conciertos de Pony Bravo, por ejemplo, que es un grupo que también me gusta mucho. Y ha habido alguno que creo que me ha marcado especialmente. Podría estar hablando de esto una hora, realmente, y podemos empezar a desgranar, pero sí que recuerdo ese primero de jazz, de una banda que se llamaba Into Jazz, lo recuerdo claramente, incluso te diría que recuerdo hasta la fecha, 4 de noviembre de 2008, y, y fue algo, bueno, que me marcó mucho. Y ahí yo creo que nació algo que sabía que, bueno, que quería tocar o que quería saber mucho más acerca de la música, pero podría citar cientos de conciertos, realmente. Cientos, sin exagerar. Bueno, pues eso
significa que es un recorrido que te ha ayudado también un poco a ir construyendo, ¿no? Toda la parte creativa, la parte también Sí. crítica sobre vuestro trabajo y la autocrítica de uno, porque al final cuando ves a otra persona que hace algo parecido a ti, casi es inevitable la comparativa Mm, mínimamente y sobre todo también cuando ves un grado de excelencia dices, oye, pues podría ser un buen enfoque, ¿no? Es decir, me gustaría llegar a tocar como o a alcanzar esas notas o a tener ese ritmo, ¿no? Entonces, siempre es bueno a lo mejor tener el ojo en todo lo que te rodea, porque seguro que tenéis un montón de influencias. Además, me ha llamado la atención la parte de, me ha encantado la electrónica, me ha encantado, porque a lo mejor tú te paras a, bueno, serán más bandas de pop y tal, y de repente has dicho, no, a mí la electrónica me gustan las sesiones, interpreto que te transmite algo artísticamente que luego te mm. influye. Sí, por supuesto. Por supuesto. Es un género súper amplio y, vamos, puedes encontrar además de proyectos súper diferentes, proyectos de escuchar en sala de conciertos o en club. Y, y realmente hay bueno, los mejores, como en cualquier género, los mejores te ofrecen sensaciones y un viaje. En el caso de la electrónica es más un viaje sonoro increíble. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la electrónica de baile. Uh -huh. Entonces, ¿no? Que tiene como muchos elementos de música funky, de música disco. Y conseguir enlazar, además, como mis DJs favoritos son los que son especialistas en este tipo de estilo, pero que consiguen sacar o mezclar temas más desconocidos, que a lo mejor tienen como una rama étnica o, o simplemente como muy desconocidos, difíciles de conocer, en los que consiguen empastar todo y formar un viaje de 2, 3 horas tan, tan completo. La verdad que a mí eso me parece maravilloso. Y yo te digo, podría citar un montón de DJs que he visto y algunos que son realmente increíbles. El GMXX este, por ejemplo, que he dicho, o Floating Points, por ejemplo, por citar alguno, pero te podría decir muchísimos. Motor City, me parece que son, bueno, tan buenos como cualquier otro artista, por supuestísimo. Y de todos los géneros se aprende. Y por supuesto, yo siempre estoy aprendiendo de todo. Y mucha envidia también cuando veo a grandes músicos y grandes bandas tocar con grandes canciones. Este verano, por ejemplo, vi a Amaral y es que, bueno, ¿cómo no puedes sentirte impresionado con la cantidad de canciones que tienen tan buenas y que son auténticos himnos generacionales? Entonces, bueno, simplemente te quedas perplejo ante esa maravilla. Es bueno, ¿eh? Es decir, escuchar ese tipo de cosas te demuestra, ¿no? Mm, Que siempre hay que estar como con ese punto de mira, ¿no? El buscar el punto ciego de lo que te gusta para poder observar todo lo que te rodea y encontrar, pues a veces, tesoros por ahí perdidos y que al fin y al cabo, pues se convierte en tu día a día, ¿no? Porque supongo que tu playlist debe ser un mix de tantas músicas que al final en sí. su combinación, ¿no? Hacen la pieza perfecta. Voy a hacerte dos Ujú. preguntas más y ya luego llegamos como al punto final, pero las dos preguntas tienen que ver un poco con el recorrido. La primera de ellas es, imagínate por un segundo que tienes la oportunidad de hablar con una banda que arranca como vosotros, Ujú. ¿ok? ¿Qué les aconsejarías? Que hagan lo que realmente les haga feliz. Parece una frase de perogrullo, pero realmente que no deben de seguir ningún tipo de moda ni de estilo que se esté llevando ahora, porque al final todo, si suena forzado, palidece y la gente se da cuenta de lo que no es genuino. Y ya tengas más o menos público, yo creo que al final del día lo importante es que tú estés contento con lo que estás haciendo y que estés orgulloso de tu trabajo y que simplemente no obedecer a modas. Es el consejo que le daría a cualquier banda. Y luego podrás tener más o menos éxito, tocar más o menos veces, pero al menos que tú defiendas con orgullo lo que tú quieres hacer. Sinceramente es el consejo que les daría. Ok, pues vamos un poco a la actualidad. Próximos eventos, cuéntame un poco. Próximos eventos de la Juventud Divino Tesoro, conciertos. Hemos ya remarcado varias veces el viernes, 13 de diciembre, el sótano. Mm. Cuéntanos un poco qué nos espera en ese concierto y luego si tenéis algún proyecto más adelante, es el momento. Exactamente el concierto de este viernes, la verdad que va a ser tremendo, eso seguro. Luego en enero, el 25 de enero, si no recuerdo mal, tocamos en Sevilla, acompañando a Morleys, que es la banda que también nos acompaña ahora en este concierto en Madrid. Y
luego vamos a estar sacando mucha música. Y lo digo completamente en serio porque hemos grabado hace 3 semanas 6 canciones que van a formar parte del próximo disco, que vamos a sacar el año que viene. Por lo tanto, seguiremos tocando, habrá más conciertos, aunque aún no estén o del todo cerrados o no se puedan anunciar. Pero es verdad que seguro que en el último cuatrimestre, podríamos decir, del año, vamos a tener otro concierto en Madrid para seguramente el estreno de disco, en el que habrá como mínimo 10 canciones nuevas y, y se viene un año de bastante música, porque es verdad que hemos estado más o menos parados los últimos 2 años y no hemos sacado música con tanta afluencia, pero este 2025 va a ser un año de mucha música y nueva y espero que os guste, por supuesto. Sí, exclusiva, ¿eh? Es decir, ahora mismo tendría, si tuviese el presupuesto para poner exclusiva, lo pondría. Vale, Sí, es vayamos a verdad. otro. Hombre, no, pero exclusiva, exclusiva total. Es decir, me han dejado Mm, que digo, 10 canciones nuevas. Ya voy a estar ahí, como siempre, al pie del cañón porque sois increíbles. ¿Cómo conectan con vosotros? Si, ¿qué redes tenéis más, digamos, más activas? ¿Cómo pueden saber de vosotros? ¿Tenéis algún tipo de web? Cuéntame un poco. Ahora es el momento. Infórmanos. Pues el mejor modo de contactar con nosotros que siempre respondemos es por Instagram. Esa es la realidad. Al final, Instagram es el medio y el canal de comunicación básico. No tenemos página web, la verdad. Tenemos también un correo, pero bueno, yo creo que tampoco es, o sea, yo creo que por Instagram es mucho más directo. Y ahí es donde tenemos, bueno, cualquier pregunta, cualquier conexión que se quiera tener, por supuesto, ahí estamos siempre abiertos a lo que haga falta. Y porque realmente luego, bueno, también tenemos Twitter, pero no sé, bueno, X. Entonces, yo creo que Instagram es el mejor método para conectar con nosotros realmente. Pues mira, llegamos al final de la entrevista y normalmente suelo hacer como un resumen de todo lo que ha pasado y acto Ujú. seguido te voy a dejar como el último minuto para que te despidas tú, ¿vale? Y de Vale. paso, vuelve a repetir lo del concierto, ¿vale? Es decir, esto parece como si fuera una promo, ¿vale? Como si fuera un canal de televisión, pero al mismo tiempo, pues mira, puede ser que a lo mejor alguien no lo vea hoy, pero lo vea mañana y diga, pues mira, yo el viernes no tengo plan y estos chicos he mirado cuatro cosas en internet y me han encantado. Voy, pues ahí iremos, ¿vale? Entonces, ¿cómo resumiría esta entrevista con Monty que la hemos tenido que organizar casi sobre la bocina? Y la verdad que me ha encantado poder tener esta oportunidad. Me ha encantado tu respuesta al mail a 3 minutos de empezar. Digo, me he vuelto loco, digo, espero que no sea una mala noticia. Y cuando he visto, ahora nos volvemos, digo, me quedo tranquilo, va todo bien. Hemos conocido a un grupo que ya se conoce en Madrid, pero que espero que cualquier persona que se encuentre con la entrevista la disfrute, porque la Juventud Divino Tesoro es realmente un espectáculo. Ya no solo por la música, que a cualquiera que tenga que hacer algún viaje estas Navidades recomiendo que le acompañe porque es una maravilla. Yo siempre digamos, es mi compañero de viaje en coche, así que seguro que esta Navidad estaréis a mi lado. Sino que también aquí hay una cosa que es llamativa. Es el primer grupo que tengo la oportunidad de entrevistar o de los primeros grupos que tengo la oportunidad de entrevistar y que cuando les he soltado la palabra ego, hoy Monty ha dicho no hay egos en este grupo de cinco. Cinco madrileños que se definen como pop del pasado y futuro agridulce, pero espero que ese futuro sea más dulce que agrio y que han definido la industria musical como entretenimiento y ocio, pero al mismo tiempo como algo salvaje, voraz y a veces saturado. Pero que para dedicarte a la música, tengas o no tengas éxito, porque cada uno tenemos una definición del éxito, tienes que tener vocación. Y probablemente ese sea el motor de cualquier tipo de pasión. Cuando cometen un error y están tocando y tú como audiencia no te enteras, ellos están teniendo una película en su cabeza que ojalá algún día, no sé si Nolan, nos ayude a entenderlo mejor con la segunda parte de Interstellar. También comentaros que un 29 de febrero del año 2020, la persona que hoy tenemos aquí como invitada, tuvo un momento, junto con el resto de contendientes de la juventud, épico. Casi se puede decir que histórico. Y aparte de que la música electrónica, AC/DC, Banda Los Chinos, Pony Bravo, Roger Waters o Samurai son grupos que le encantan, probablemente la lista sería eterna y tendríamos que hacer 3 o 4 directos solo para enunciar los nombres de los grupos que influyen al invitado de hoy.
Y por último, me gustaría acabar con una frase, que creo que es la frase que define mejor a esta banda excepcional y que, por favor, si este viernes tenéis la oportunidad, no os lo perdáis. Os puedo asegurar que es otro mundo. Y no lo digo porque los conozca, es que ya he ido a tantos conciertos que por eso siempre que veo que hay entradas, ahí estoy. La juventud, divino tesoro, diría que es un tesoro sin pirata. Así que si en tu vida has pensado que a lo mejor la vida pirata es la vida mejor, pues es el momento de aprovecharla y descubrir ese gran tesoro que es la juventud. Así que nada más, muchas gracias y ahora es tu minuto de gloria, Monty. Jógatela, hazme un match ball. Bueno, lo primero de todo es que muchísimas gracias a ti, Manuel, de verdad, por tu tiempo y tu amabilidad. Siempre, ya, yo siempre te lo he dicho que ha sido, bueno, te admiramos, la verdad, por todas las iniciativas que siempre que tienes y que las que trabajas con tanto amor y cariño. Y bueno, para mí es un placer poder, bueno, hablar contigo, simplemente charlar con alguien como tú, que me pareces una persona excepcional, la verdad, y admirable. Así que de verdad que, de nuevo, gracias por tu tiempo, gracias por estas hermosísimas palabras que nos brindas, la verdad que me parece, bueno, gracias por tu apoyo incondicional siempre a lo largo de todos estos años y deseando poder compartir pues mucha más música con toda nuestra gente que nos sigue desde siempre, que son pues todo lo que tenemos y poder disfrutar mucho más en los escenarios con nuestras canciones, con vosotros y que así siga durante muchísimo tiempo más. Solo estar agradecidos por todo lo que podemos compartir con todos vosotros. Pues ya está. Gracias a toda la gente que se ha pasado por el directo. Esperamos que sigáis viéndolo a cuando ya se suba a internet. Y un placer, nos vemos el viernes 13 de diciembre en el sótano. Así que meteros ya en el perfil de la juventud, que no se os escape. Un abrazo enorme, Monty, muchas gracias por Mu- tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Gracias a todos. Gracias. Chao.